españoles todos, a los que vivís bajo nuestro cielo, a los que impulsados por otros estímulos o vocaciones estáis más allá de nuestras fronteras, yo os deseo un feliz año nuevo y que Dios nos conceda en él, a España y a todos nosotros, todo lo que honestamente se puede desear: unidad, convivencia y paz. Buenas noches. 1975 va a ser, sobre todo para la historia, el año en que muere Franco. Pero es también el tiempo en el que los flancos débiles del sistema, que había sido construido como una fortaleza política destinada a sobrevivir a su fundador, se convierten aceleradamente, casi a la vez, en frentes abiertos de acoso. La cuenta atrás de la historia del franquismo se acelera en sus últimos 12 meses. Mes de enero. Un abogado de 32 años llega a Madrid procedente de Sevilla. A partir de ese momento va a vivir en la clandestinidad. Se llama Felipe González, Isidoro de nombre de guerra, y es el nuevo primer secretario del Partido Socialista Obrero Español, un partido histórico que hace tan solo 3 meses ha sufrido una transformación radical. Viva el 13 Congreso, continuación del 12 Congreso. En el mes de octubre, en Suresnes, a las afueras de París, el PSOE ha celebrado el 13 Congreso del partido, en el que se ha producido una total renovación generacional y se ha diseñado desde una nueva perspectiva la estrategia política del partido para los próximos y decisivos momentos históricos que se avecinan en España. Por el momento en que vivíamos, ya octubre del 74, ya estábamos en la última etapa del franquismo, ya había habido la primera enfermedad de Franco, se podía hacer análisis políticos sobre la proximidad de un posible cambio, de una posible evolución política, y nosotros habíamos superado ya, por lo menos internamente, habíamos superado todo este fenómeno de la renovación del partido. Por consiguiente, estábamos en condiciones de afrontar desde una plataforma distinta, que era la de la dirección en manos de los responsables del interior, con participación de los compañeros del exterior, sin duda, pero desde esa plataforma distinta, de perspectiva de lo que estábamos viviendo, teníamos la posibilidad de afrontar la estrategia del partido. Al Congreso de Suresnes han acudido los más importantes líderes socialistas de Europa y América en un gesto de apoyo a los nuevos dirigentes del PSOE, jóvenes y renovadores. En este momento damos la palabra al compañero François Mitterrand. El secretario del Partido Socialista francés afirma que está plenamente convencido de que esta nueva generación de dirigentes va a tener que afrontar muy pronto responsabilidades de poder. En el Congreso de Suresnes, los socialistas rechazan la posibilidad de integrarse en la Junta Democrática, controlada por el Partido Comunista, y anuncian su intención de llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas antifranquistas para formar su propio organismo de oposición, distinto de la Junta Democrática. El documento político del Congreso, que apuesta por la ruptura, está redactado con un lenguaje notablemente más radical del que emplean por entonces los propios comunistas. La acumulación ideológica y el enfrentarse con una dictadura que había sido bastante implacable con las ideas de los demás, pues nos llevaba siempre a un lenguaje muy duro, pero con contenidos en cuanto a la estrategia que eran contenidos bastante más realistas. Es decir, la idea que subyacía en realidad era: aquí va a haber un proceso de cambio que no será un cambio por hundimiento total del aparato del franquismo, que será un cambio por evolución, de alguna forma, al que nosotros llamábamos ruptura, desde luego, ruptura con el pasado, y ese cambio pues nos debería permitir ir aumentando los espacios, lo que llamábamos entonces parcelas de libertad para la acción política democrática, para el desarrollo de las libertades democráticas. Los jóvenes renovadores del PSOE acuerdan que las directrices de acción que se aprueben para el futuro sean lo bastante flexibles como para que el equipo dirigente pueda aplicar con eficacia la estrategia del partido, que se basa en la idea de ir ganando al régimen pequeñas pero incesantes batallas.
Elaboramos una estrategia que fundamentalmente contenía como mensaje de fondo la relación de fuerzas en la sociedad española. No es favorable a la idea de un hundimiento total del aparato del Estado con todo lo que representa. Por consiguiente, se va a dar de una manera distinta ese hundimiento. Y nosotros lo que queríamos es garantizar que los avances, los progresos democráticos, no tuvieran vuelta atrás. Ese era el fundamento de la reflexión. Realizado el escrutinio de los votos presentados en el plazo señalado, presentan los siguientes resultados. Primer secretario, Isidoro. Todavía hay muchos compañeros que les molesta que diga algo que he repetido muchas veces. Yo fui secretario general del Partido Socialista y lo fui por exclusión. Ni un mes antes del Congreso nadie hubiera podido imaginar que el resultado del Congreso iba a ser la elección mía como secretario general, que ni siquiera estaba en la Ejecutiva en ese momento. Y yo creo que un mes después del Congreso prácticamente nadie estaba convencido de que fuera secretario general del partido para mucho tiempo. A Felipe González se le elige después de que el candidato más fuerte, Nicolás Redondo, líder de la UGT, el histórico sindicato socialista, rechace presentarse a esta elección porque prefiere continuar al frente de su sindicato. La elección de Isidoro se produce entre la indiferencia general y con algunas pero intensas protestas. Nadie puede engañarse. Existe, me atrevería a afirmar, más socialismo todavía fuera de nuestro partido que dentro de nuestro partido. Y el partido tiene que ser capaz de aglutinar toda esa expresión socialista. Y esa tarea se impone con urgencia, porque la alternativa democrática, para ser una alternativa que permita la lucha por el socialismo, tiene que estar protagonizada, tiene que estar cristalizada sobre el eje de una alternativa socialista, de un fuerte movimiento socialista. Una de las tareas primordiales del nuevo primer secretario del PSOE cuando llegue a instalarse en Madrid va a ser precisamente la de aglutinar dentro del partido a los distintos grupos socialistas dispersos por todo el país. González quiere hacer del PSOE una fuerza sólida y asentada, capaz de disputarle al Partido Comunista el liderazgo de la oposición de izquierdas. No, jo dic no, diguem no. Nosaltres no som d'Eixemó. No, diguem no. En esta época, comienzos de 1975, las fuerzas de izquierda se mantienen claramente desunidas, en pugna incluso. Sin embargo, y a pesar de todo, la presencia de la izquierda en la vida diaria del país se va haciendo cada vez más evidente y más constante. La actividad de la Junta Democrática, creada en el verano de 1974, está obteniendo unos óptimos resultados. En los primeros meses del año 75 funcionan ya en toda España más de 500 grupos activos de la Junta. El fermento democrático se está extendiendo con enorme rapidez por las distintas capas de la sociedad española. Todas las acciones de oposición antifranquista de esta época van siempre acompañadas de una exigencia que se va a mantener constante en los años siguientes: la petición de amnistía. La organización católica Justicia y Paz encabeza incluso un movimiento en favor de la amnistía para los presos políticos y en menos de 6 meses consigue 150.000 firmas, acompañadas de sus correspondientes números de identidad. Una cifra muy importante si se tienen en cuenta las dificultades políticas de la época. Mes de febrero. El día 8 el ministro de Educación ordena el cierre de la Universidad de Valladolid. El día 19 ordena también el cierre de la Universidad de Salamanca. Miles de estudiantes pierden con ello su matrícula. Sin embargo, las medidas del ministro no consiguen en absoluto devolver la tranquilidad a las agitadas aulas. Al contrario, inmediatamente después de los cierres de Salamanca y Valladolid, el conflicto se generaliza también en las universidades de Madrid y de Granada. Los campus siguen estando literalmente tomados por la policía, que entra a diario en las facultades para suspender asambleas, practicar detenciones o desalojar por la fuerza al alumnado. Las universidades españolas se han convertido en un foco permanente de agitación política. El hostigamiento al régimen dentro y fuera de las aulas es por entonces la actividad principal de los estudiantes.
La lucha del movimiento estudiantil en estos momentos no es la lucha de los estudiantes. Es la lucha de los estudiantes, es la lucha de los profesores, es la lucha de los catedráticos, es la lucha de todas las juntas y claustros de facultad. Es la lucha por la supervivencia de la universidad ahogada bajo las leyes franquistas. Las manifestaciones culturales de esta generación de universitarios, mayoritariamente de izquierdas y cuyo sueño compartido es derrotar al régimen, están siempre impregnadas de una fuerte crítica política y social al sistema. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo sé muy pocas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos. La Universidad Española genera también en esa época algunos grupos ultraderechistas reducidos en su número, pero sumamente violentos en sus acciones. Gozando de una casi total impunidad, los comandos de extrema derecha se dedican por entonces a cometer atentados contra personas o instituciones calificados de rojos en la terminología ultraderechista. El 4 de enero de 1975 fue colocado un bidón de gasolina junto a la fachada del Teatro Capsa de Barcelona. El cine, como importante medio de comunicación, también ha sufrido este tipo de atentados. Durante una sesión de cine cómico en Mataró, secuestraron al proyeccionista y robaron los films creyendo que encontrarían El gran dictador de Chaplin. Seguimos en el mes de febrero, el día 4, y por primera vez en la historia del franquismo, los actores se ponen en huelga. Dejaos aquí todo lo que os tortura. El hambre, la pobreza, el temor a la energía, el afán a ser alguien, las espadas. Y si Dios os tortura, dejaoslo también. Lo importante es estar muy unidos. Si deciden votar, hay que pasar a la acción. Por general decisión se suspende la función. La huelga de las primerísimas figuras de la escena española obliga a cerrar todos los teatros de Madrid, parte de los de Barcelona y alguno más en otras ciudades de España. Actores tan conocidos como José María Rodero, Tina Sainz o Adolfo Marsillac se han negado a trabajar. Incluso Lola Flores y Sara Montiel se suman al paro y apoyan a sus compañeros. Directores de cine, realizadores de televisión o empresarios teatrales se adhieren a las protestas de los actores, algunos de los cuales son detenidos y encarcelados y puestos más tarde en libertad tras pagar fuertes multas. El motivo inmediato de esta huelga es un desacuerdo con el ministro de Relaciones Sindicales sobre quién debe negociar el convenio. Los vocales del sindicato vertical, como está establecido y como exige el gobierno, o una comisión de 11 personas que ha sido elegida por una asamblea de actores para que defiendan el convenio por ellos, cosa a la que el gobierno se niega. Pero el motivo real es, como en tantos otros casos, de índole política. Se está contra el régimen y contra sus instituciones, y se quiere demostrar públicamente. La huelga dura 9 días. Cuando el miércoles 12 de febrero los telones de los teatros se alzan de nuevo, el público presente en las salas premia la acción de los actores con una ovación cerrada. La huelga de los actores españoles, la primera en los 35 años de vida del régimen, es un acontecimiento insólito que produce un demoledor efecto entre la opinión pública. En el Palacio del Pardo tuvo lugar la solemne ceremonia del juramento de sus cargos por los ministros del nuevo gobierno de la nación. Mes de marzo. Crisis de gobierno.
Es el segundo cambio de ministros que se produce en 4 meses. La crisis ha quedado abierta en realidad en el mes de febrero, cuando Licinio de la Fuente, ministro de Trabajo y vicepresidente del Gobierno, presenta su dimisión. De la Fuente dimite cuando comprueba que son del todo inútiles sus esfuerzos por regular de una manera algo más flexible los conflictos colectivos, que es como se llama entonces oficialmente a las huelgas. Lejos de las pretensiones del ministro de Trabajo, lo que parte del Gobierno con el presidente Arias a la cabeza busca en realidad no es flexibilizar, sino endurecer todavía más los castigos. Por eso Licinio de la Fuente se retira. Entonces Carlos Arias aprovecha la ocasión para tratar de equilibrar políticamente al Gobierno, que ha quedado descompensado después de la salida en el pasado mes de octubre de los ministros aperturistas Cabanillas y Barrera de Irimo. En esta segunda crisis, Arias decide prescindir de los franquistas ortodoxos y sustituirlos por ministros más liberales. El nuevo ministro del movimiento, por ejemplo, es Fernando Herrero Tejedor, un hombre abierto en quien están puestas muchas esperanzas para el futuro. Herrero Tejedor lleva como número 2 a un joven político que ha sido ya director general de televisión y gobernador civil de Segovia, Adolfo Suárez. El proyecto sugestivo de participar en una idea común de hacer la vida española cada día más libre, más justa, más activa, más alegre y más esperanzada es una meta que no solo me satisface, sino que me apasiona. Pero Fernando Herrero Tejedor muere en accidente tan solo 3 meses después. Adolfo Suárez se ve entonces obligado a renunciar a su cargo. Su estrella política se apaga súbitamente. Lo que Arias pretende con estas medidas y con estos nuevos nombres es proporcionar una imagen más flexible, más de futuro, a su gobierno y al propio régimen. Pero no le dan resultado los cambios. La mayoría de la sociedad y de la clase política percibe con claridad que el régimen se tambalea y tiene el convencimiento ya de que el cambio va a producirse inevitablemente en cuanto muera Franco. De hecho, cada vez están siendo más los franquistas que con esa visión se van despegando poco a poco del régimen y van aproximándose a quienes reclaman un cambio político. Esta desbandada de los en otro tiempo fieles llega a ser tan llamativa que provoca un acusador artículo publicado en el diario monárquico conservador ABC. El artículo, firmado por Luis María Ansón, dice, entre otras cosas, esto: hay como un rumor de ratas que abandonan la nave del régimen. La cobardía moral se adueña día a día de nuevos sectores de nuestra clase política y resulta verdaderamente bochornosa. Cada vez son más los políticos que no se atreven a proclamar su posición y se embadurnan con un maquillaje ridículo de progresismo en la esperanza de atravesar así la aduana del futuro. Es el sálvese quien pueda, la rendición sin condiciones. Entre los que permanecen como firmes defensores del sistema se ha instalado también el desánimo. Son conscientes de que el edificio político en cuya bondad siguen creyendo se desmorona. Todos los que componían las bases del movimiento, a menudo dotadas de una ingenuidad vulnerable, se daban cuenta de que estábamos atravesando una situación difícil. Y se empezaba a tener conciencia de que íbamos a asistir a la muerte de Franco al desmantelamiento de las instituciones, puesto que el régimen estaba minado desde dentro y se produciría la liquidación de la base popular que verdaderamente le sustentaba. El sentimiento de fragilidad ante el futuro que invade a la clase política franquista produce efectos inesperados. Por ejemplo, el hecho insólito de que el propio presidente del gobierno tenga que salir públicamente a desmentir una idea cuya simple formulación hubiera resultado disparatada tan solo un año antes: la idea de que el régimen hace aguas. A los profetas de calamidades tenemos que recordar, como ya lo hicimos en Barcelona, que rotundamente nos negamos a aceptar cualquier planteamiento que desde la subversión o desde la cobardía pretenda arrinconar nuestros principios o hacer de ellos una reliquia, olvidando que son semilla fecunda en frutos de convivencia entre todos los españoles. España y su régimen no están en Almoneda.
En este complejo clima de desazón, la mera existencia física de Franco es el argumento más contundente que Carlos Arias encuentra para mantener el flaqueante ánimo de sus fieles. Yo a todos los que puedan albergar esa duda sobre posibles tibiezas, flaquezas, desalientos, les daría un medio de disipar su duda inmediatamente. Que se acerquen al Palacio del Pardo. Que aunque sea desde la lejanía, contemplen esa luz permanentemente encendida en el despacho del caudillo, donde el hombre que ha consagrado toda su vida al servicio de España sigue sin misericordia para consigo mismo, firme al pie del timón, marcando el rumbo de la nave para que los españoles lleguen al puerto seguro que él les desea. A pesar del evidente quebranto moral que padece a esas alturas el franquismo, no hay nadie, desde ningún lugar de la escena política, que ponga en duda el hecho de que mientras Franco viva, vivirá su régimen. Continúe detrás de ellos a ver si puede localizarlo y seguir plegando. Cambio. Los últimos meses de la historia del franquismo se caracterizan por una creciente dureza represiva sobre los movimientos de oposición política y social. Palizas, tiroteos, despidos por motivos políticos, detenciones, procesamientos, prohibición y suspensión de actos, secuestros, multas y cierres de publicaciones son la moneda corriente de la crónica diaria de este año 75. El gobierno está interpretando la creciente agitación social exactamente como lo que es, un reto político. Y responde a ese reto con la crispación de quien se siente realmente acosado. Señor presidente, la subversión es, como acabamos de ver y estamos enterándonos a diario, un fenómeno característico de nuestro tiempo. Ahora bien, el gobierno dispone de medidas eficaces y a corto plazo para canalizar, apaciguar o yugular la subversión. Yo quiero llevar a la seguridad de todos los españoles de que el gobierno, simplemente a través de las fuerzas de orden público y de seguridad, dispone de elementos más que suficientes para aplastar inexorablemente cualquier intento de subvertir o alterar la vida del país. Mes de abril. El gobierno decreta el estado de excepción en Vizcaya y en Guipúzcoa. ¡Ay, mi hijo! ¡Adiós, mi hijo! Adiós. A imponer la medalla de oro de la policía. Esta es la respuesta del régimen a la escalada terrorista de ETA, que en 2 años, de diciembre del 73 al mismo mes del 75, llega a asesinar a 40 personas, la mitad de ellas miembros de la policía o de la Guardia Civil. La estrategia de ETA, acción, represión, acción, se está cumpliendo a rajatabla. Y tras el estado de excepción decretado por el gobierno, miles de vascos son detenidos, golpeados, torturados y en algunos casos muertos por las fuerzas de orden público. En las calles de las ciudades vascas se vive un clima de violencia constante, de crispación y de miedo. Lengo batean, kalearen erdian, bentaundi erdian, Xabieran naia hil zuten. La represión indiscriminada que el régimen ejerce sobre toda la población vasca tiene el efecto de radicalizar a los ciudadanos en favor del separatismo. El radicalismo de ETA va contando así cada vez con más adeptos, sobre todo entre los jóvenes, y también con la comprensión y con el apoyo del resto de la población. De ese modo, ETA se va convirtiendo poco a poco en el eje dominante de la vida política vasca. Es ETA quien, entre otros, convoca la huelga general que tuvo lugar en el mes de diciembre en todo el País Vasco y que, con más de 200.000 trabajadores en huelga, constituyó una de las mayores movilizaciones contra el franquismo. Es ETA quien interviene en la vida laboral vasca extorsionando, amenazando de muerte o secuestrando a los empresarios que se resisten a aceptar las exigencias de los trabajadores. Es ETA también quien organiza las huelgas de hambre de los más de 600 presos vascos que ocupan las cárceles españolas.
y es ETA quien promueve y controla los movimientos pro amnistía de esos presos políticos. El grito presoak kalera, los presos a la calle, se va a convertir desde entonces en la exigencia constante y en el factor de cohesión de la población del País Vasco, donde casi cada familia tiene a uno de sus miembros o en la cárcel o en el exilio. Lagunak preso jauzitirela, iritsi zait gaur berria. En el bando contrario y al amparo del estado de excepción decretado por el gobierno, hace su aparición en el País Vasco el terrorismo de ultraderecha. La acción terrorista de los comandos de ultraderecha es mucho más intensa y mucho más violenta en el País Vasco que en el resto de España. En un solo año, 1975, los comandos antivascos perpetran 85 atentados en territorio español y 35 en suelo francés, con 3 muertos, numerosos heridos y ninguna detención en su haber por parte de las fuerzas de seguridad. Enfrentamientos a tiros en las calles, atentados, amenazas, miedo. Esta es la crónica en la vida del País Vasco en la primavera de 1975. Ya no queda terreno neutral allí, solo hay bandos enfrentados. En esas circunstancias, la conmemoración oficial en el mes de junio del aniversario de la entrada de las tropas franquistas en la ciudad de Bilbao se vive en el País Vasco como una humillante exhibición del vencedor ante el vencido. Sí, claro. Sí, nos parece bien, pero que resuelvan nuestro problema. Naturalmente. Oye, así está mejor. ¿No os parece? Sí. Naturalmente. Elija bien. Mes de mayo. Se celebran elecciones sindicales. Los sindicatos históricos, la UGT socialista y la CNT anarquista, ilegales por entonces, se han negado a participar en nada que tenga relación con el sindicato franquista y defienden el boicot a las elecciones. La UGT y la CNT tienen en ese momento, primavera del 75, una fuerza escasa en el mundo del trabajo. La UGT está inmersa por entonces en un proceso de consolidación y de expansión desde sus feudos tradicionales que son Asturias y el País Vasco. Su objetivo es, en aquel momento, intentar hacer caer el sindicato vertical batallando desde fuera contra la estructura franquista. Sin embargo, Comisiones Obreras, controlada por el Partido Comunista, y la Unión Sindical Obrera, USO, de inspiración cristiana, son las dos organizaciones ilegales que tienen mayor peso en el mundo sindical no oficial, sobre todo Comisiones Obreras. En la primavera de 1975, la dirección del movimiento de comisiones ha sido asumida por los líderes obreros de Cataluña después de la caída en Madrid de los miembros de la Coordinadora Estatal de Comisiones condenados en el famoso proceso 1001. Ni una sola patronal ha cedido un centímetro. Ni una sola patronal ha dado algo más de los topes salariales. Pues está claro, joder, es que una fábrica sola no puede contra la patronal hoy día. 30% de aumento. Son compañeros que tienen familia, son compañeros que están corriendo... Comisiones Obreras y USO son tan ilegales como UGT y CNT, pero ya nadie discute su fuerza real, incluso dentro del ámbito del sindicato vertical. Las dos organizaciones mantienen además su política de infiltrarse al máximo en la estructura del sindicato franquista. Por eso, cuando se convocan las elecciones, Comisiones Obreras se prepara a fondo y a cara descubierta para ir al copo de todos los cargos electivos de base. El objetivo nuestro de Comisiones Obreras era ganar las elecciones sindicales del 75. Y hubo una preparación muy minuciosa, muy diversa por otra parte, porque ahí jugaron un papel los propios locales del sindicato vertical, porque se hizo de forma muy abierta, muy transparente, los abogados laboralistas, la Iglesia joven, y aquello se diseñó de una forma muy amplia, y yo creo que llegamos pues prácticamente a un 70% en aquella época de la gran empresa, que fueron nuestros grandes objetivos.
Aquello significó una victoria aplastante. A veces los sindicalistas exageramos, pero en esta ocasión yo creo que no, aplastante del movimiento sindical y de comisiones obreras en concreto. La estructura sindical oficial española en sus niveles inferiores queda ocupada así mayoritariamente por miembros de una organización ilegal de inspiración comunista y que se opone frontalmente al propio sindicato vertical. Sin embargo, el nivel de altos cargos de la organización sindical continúa ocupado por los viejos sindicalistas del vertical. De ese modo, se abre una brecha insalvable entre las bases, mayoritariamente antifranquistas, y los dirigentes del sindicato, que temen que más tarde o más temprano las organizaciones ilegales consigan hacerse con el control total de la estructura del sindicato vertical, una institución con un enorme poder dentro del Estado franquista. Recuerden ustedes, esto está frecuentemente olvidado, que la organización sindical tenía una representación, pero cuantitativamente de peso, en la totalidad de los organismos prácticamente del país. Tenía un tercio de todas las corporaciones locales, de todos los ayuntamientos. Tenía una participación también notabilísimamente de otro tercio en las Cortes españolas, es decir, en el órgano legislativo. Tenía 2 representantes en el Consejo del Reino, que era el órgano consultivo máximo. Tenía representaciones en todas las comisiones habidas y por haber del Plan de Desarrollo, de la Comisión, del Consejo de Economía Nacional, etcétera, etcétera. Se produce entonces también dentro del mundo sindical oficial esa misma sensación de acoso que padece la clase política franquista. Pero como en el ámbito político, los dirigentes del vertical saben también que la verdadera amenaza para el futuro de la organización sindical solo llegará cuando Franco haya muerto. Y eso no ha ocurrido todavía. La vida de Franco resulta así un bien precioso para muchos, por lo que tiene de garantía. En esta 18ª demostración sindical participaron cerca de 3.000 trabajadores que saludaron al caudillo desde el césped del estadio. Mes de junio. Don Juan de Borbón hace desde Estoril unas importantes declaraciones en las que afirma sin ambages lo que todos en España saben, pero nadie dentro del régimen se atreve a decir en público: que el fin del franquismo está cerca. No me he sometido, dice don Juan, refiriéndose a Franco, a ese poder personal tan dilatada e inconmoviblemente ejercido por quien fue encumbrado por sus compañeros de armas para la realización de una misión mucho más concreta y circunstancial. Don Juan de Borbón, que durante todos estos años se ha esforzado por resguardar la institución monárquica como una opción anterior, posterior y diferente al franquismo, reafirma en sus declaraciones su concepción de la monarquía. Terminó su discurso con una frase muy importante, que por serlo la voy a leer. Estábamos, repito, en junio de 1975 y él dijo: concibo a la monarquía como salvaguarda de los derechos humanos y de las libertades políticas y sociales fundamentales, como instrumento de concordia entre todos los españoles y como vehículo para nuestra plena integración en la Comunidad Europea. Don Juan de Borbón recuerda que él es el titular de los derechos dinásticos y afirma que si el pueblo se lo pide, está dispuesto a ponerse al servicio de España. Como consecuencia de aquel discurso, el régimen prohibió a don Juan entrar en España. La calle se me hace estrecha. El verano de 1975 es pródigo en movimientos políticos de cerco al régimen. La oposición democrática, de izquierda, de centro y de derecha, intensifica sus esfuerzos de organización y toma posiciones ante un futuro que se prevé muy cercano. En ese mes de junio nace la Plataforma de Convergencia Democrática, un organismo unitario de oposición puesto en marcha por el PSOE
como modo de aglutinar a las fuerzas políticas que no quisieron en su día formar parte de la Junta Democrática de España, creada el año anterior. Se constituye primero la Junta Democrática. Y la Junta Democrática aparece con la formulación de, fundamentalmente, una plataforma de personalidades, no de fuerzas políticas, aunque estaban los comunistas. Lo que pasa es que había esa ficción que era muy típica del momento de clandestinidad y tal, que estaban a título personal y más que a título representativo, cada cual, etc. Y después de eso se constituyó la plataforma democrática, que era una especie de respuesta de la oposición que no estaba de acuerdo en ser articulada ni en torno a algunas de las personalidades ni en torno al Partido Comunista como eje. La plataforma de convergencia es menos radical que la Junta a la hora de pronunciarse sobre la forma del Estado, monarquía o república. Sin embargo, es más radical en la cuestión regional y defiende una estructura federal para el Estado español. Pero lo más evidente es que tanto la Junta como la plataforma coinciden en la necesidad de lo que llaman una ruptura democrática. Mes de julio. Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista de España, y su homólogo italiano Enrico Berlinguer presentan en sociedad una nueva manera de entender el comunismo, el eurocomunismo. El eurocomunismo queda definido por dos grandes y decisivas características nuevas. Una, su distanciamiento crítico frente a la Unión Soviética. Y dos, su plena aceptación del marco político de las democracias occidentales. Con esta apuesta pública por las libertades democráticas y con el abandono explícito de la revolución como vía para la transformación política, Santiago Carrillo acaba de colocar a su partido dentro del mismo campo democrático en el que está situada en España la mayor parte de la oposición antifranquista. El Partido Comunista está tomando también sus propias posiciones. En ese mismo mes de julio, importantes miembros de la derecha moderada dan definitivamente la espalda al régimen. Manuel Fraga, que se ha negado ya a acogerse a la escuálida ley de asociaciones políticas vigente por entonces, decide fundar FEDISA, una sociedad de estudios de la que forman parte, entre otros, José María de Areilza o Pío Cabanillas, y desde la que se pide públicamente el avance del régimen desde el autoritarismo a la democracia. Por lo que se refiere al mundo financiero y empresarial, está ya mayoritariamente a favor de una europeización de España. Los últimos éxitos políticos del franquismo intransigente han terminado de convencer a sus miembros de la necesidad de un cambio a la democracia si se quiere sobrevivir en el futuro. Influyentes representantes del capitalismo español declaran abiertamente ya su deseo de abandonar cuanto antes los mecanismos políticos del franquismo. Changes, the most important one, I guess, is that the people itself decides what they want to do, and that means that we will have to reconstruct the whole state somehow. I mean, the transformation of the political institutions into different ones. La enumeración de los muchos frentes críticos que tiene abiertos el régimen no ha acabado aún. El Sahara es uno de los más graves. En este momento, verano de 1975, España está metida en una formidable trampa política y diplomática hábilmente elaborada por el Reino de Marruecos. Aprovechando el desconcierto político existente en la clase dirigente española ante un futuro que se sabe incierto, el gobierno de Rabat presiona en los foros internacionales y consigue que España se desdiga del compromiso contraído ante el pueblo saharaui de celebrar en el primer semestre de 1975 un referéndum de autodeterminación bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas en 1975, mejor dicho, en diciembre de 1974, nos dijeron que retrasáramos la autodeterminación porque el gobierno de Marruecos había decidido someter la cuestión del Sahara al Tribunal Internacional de Justicia, y para que no interfiriera un proceso con otro, pues el gobierno español no tuvo más remedio que aplazar
la autodeterminación. Yo creo que eso fue un error de las Naciones Unidas el haberlo retrasado, pero claro, si se sometía el asunto a un tribunal que es parte de la familia de las Naciones Unidas, es uno de los órganos principales, pues no teníamos más remedio que aceptar esta sugerencia del retraso. Pero en todo momento el gobierno español mantuvo siempre el principio de autodeterminación para el territorio. España cede ante las pretensiones de Marruecos y el referéndum se aplaza, aunque el gobierno de Madrid mantiene todavía sus compromisos de autodeterminación. Pero en ese tiempo se suceden los incidentes de hostigamiento a las tropas españolas en la frontera del Sahara y la tensión va subiendo de grado. Guiones y banderines, rindan honores a nuestros muertos. En 7 meses, de diciembre a julio, se han producido 19 enfrentamientos armados con el resultado por parte española de 12 muertos, 14 heridos y 21 personas hechas prisioneras. Mira, Esperanza, estate tranquila, mi hija, que ya si Dios quiere, aquí el Frente Popular dirá el momento que me dan la libertad. Si es que tranquilidad hasta que yo vaya a estar con ustedes. El Sahara es un territorio de 280.000 kilómetros cuadrados, con una población entonces de 74.000 personas y que cuenta con suficientes recursos naturales, fosfatos, pesca, agua subterránea, como para poder afrontar perfectamente un futuro de independencia. Pero en el Sahara tienen interés en ese momento varios países. Tiene interés Marruecos, que quiere, aunque no lo declare abiertamente, anexionarse sin más la zona y que desea impedir que España cumpla su promesa de permitir que los saharauis decidan su destino. Tiene también interés Mauritania, que apoya a Marruecos porque espera obtener en el futuro alguna compensación territorial. Y tiene interés Argelia, que apoya la independencia del Sahara y que acoge y arma a la organización independentista saharaui Frente Polisario. En el medio de todos estos intereses está España, cuyo mayor problema es que tiene a lo mejor de su ejército defendiendo el Sahara, pero que, en vista de las condiciones políticas en que se encuentra el país, no puede permitirse de ningún modo el entablar una guerra con Marruecos en defensa de un territorio del que además tiene previsto retirarse. La situación en el Sahara se va haciendo cada vez más peligrosa y los hostigamientos a las tropas se multiplican. La posibilidad de un enfrentamiento bélico con Marruecos es cada vez mayor. Por eso, ya en el mes de mayo, el Gobierno de Madrid ha comunicado al Secretario General de las Naciones Unidas su intención de poner fin con fecha fija a su presencia en el Sahara, aunque manteniendo todavía su compromiso de celebrar el referéndum. Inmediatamente después de esa comunicación a la ONU, se empieza a elaborar desde Madrid un plan secreto de evacuación de las tropas, la Operación Golondrina, que se prevé estará terminada en enero de 1976. El mayor interés del gobierno en aquel momento es conseguir el regreso a España de un ejército al que se le haya evitado el desgaste moral de mantenerse en pie de guerra, pero en posición defensiva y sin la menor esperanza de conseguir una victoria, porque la retirada es el fin último de las tropas. Lo que el gobierno de Madrid ignora entonces es que Marruecos va a dar todavía una última y definitiva vuelta a la tuerca de las presiones hasta llegar a colocar a España ante una situación límite. En España se da por hecho que el único apoyo sólido que le queda al régimen es el de las Fuerzas Armadas, una institución a la que no se le conocen ni fisuras ni disidencias, pero las tiene. En su seno existe desde agosto de 1974 la Unión Militar Democrática, UMD, un movimiento de oficiales de prestigio que aspiran a desvincular a los militares de su proclamada connivencia con el régimen y que defienden la idea de una España libre y democrática. Cuando en el mes de abril de 1975 los servicios de información del ejército descubren la existencia de la UMD,
inician un seguimiento y vigilancia exhaustivos de las actividades y contactos de sus miembros. Son pocos, no pasan de 250, pero los servicios de información creen, y así lo hacen saber, que hay más de 2.000 militares implicados. Esa confusión aumenta aún más la irritación y el nerviosismo de los altos mandos. Inicialmente no sabían cuántos éramos los militares demócratas que estábamos organizados. Y nuestros compañeros, y sobre todo los grandes generales, tendían a creer que éramos muchos más. Recuerdo que en cierta ocasión un amigo me dijo: yo conozco los 6 miembros de la UMD que están destinados en el Alto Estado Mayor. Él estaba en el Alto Estado Mayor y, sin embargo, en el Alto Estado Mayor no había ningún oficial de la UMD. En esa época, el régimen tiene demasiados frentes abiertos como para que la aparición de una grieta dentro de las Fuerzas Armadas no constituya un motivo de gran inquietud. Es un desafío mayor de lo que el sistema puede soportar sin tomar medidas. El 31 de julio los españoles se enteran con estupor de las detenciones de un comandante y 7 capitanes del Ejército de Tierra y un capitán del Ejército del Aire. Motivo: su pertenencia a una organización ilegal dentro del Ejército, la Unión Militar Democrática. Es la primera vez en muchos años que los españoles tienen noticia de una disidencia en las Fuerzas Armadas. Por añadidura, los detenidos no son unos elementos fracasados o incompetentes. Al contrario, son de lo mejor y más brillante de la oficialidad y cuentan con gran prestigio entre sus compañeros. El golpe moral recibido por el régimen ante la opinión pública es muy serio. La tentación de los mandos franquistas es la de desmantelar de raíz toda la UMD, pero se opta finalmente por la discreción. Es preferible tratar de minimizar el problema. No quisieron sentar a la UMD conocida en el banquillo porque, aunque habrían podido sentar en el banquillo a 60 o 70 oficiales, esto habría ido en contra suya políticamente, porque ningún régimen puede soportar la presión de sentar en el banquillo a 70 oficiales. No se producen, por lo tanto, más detenciones. Pero la opinión pública española sabe ya que el ejército no es esa institución sin fisuras dispuesta a defender como un solo hombre el régimen del 18 de julio, porque no todos los militares son franquistas. Finales de julio. Se levanta el estado de excepción en Vizcaya y Guipúzcoa. Pero un mes más tarde, en agosto, el gobierno aprueba un decreto ley antiterrorista que regulariza la excepcionalidad de la represión y que afecta a las actividades de todos los grupos de oposición de izquierdas. Para poder luchar con la mayor eficacia y en defensa de toda la sociedad española contra esta monstruosa forma de criminalidad que es el terrorismo. Por entonces se están celebrando en Burgos, en Madrid y en Barcelona varios consejos de guerra contra miembros de las organizaciones terroristas ETA y FRAP. Al término de los consejos se dictan 11 penas de muerte. Esta es la respuesta del régimen a un terrorismo que todavía no ha mostrado lo peor de su capacidad mortífera. Pero es también la culminación de un proceso de endurecimiento del sistema franquista, acorralado ya por la fuerza de la historia. A pesar de todo, en agosto de 1975, nadie cree todavía que las condenas a muerte dictadas puedan llegar a hacerse una trágica realidad, porque queda el indulto. El indulto es la única vía ya para que las condenas no se ejecuten. Pero el indulto es una prerrogativa del jefe del Estado en exclusiva. Las 11 vidas dependen, pues, de la voluntad de un solo hombre.